Hay algo en nuestro sistema solar ahora mismo que no debería estar ahí. Pensamos que era un cometa. Estábamos equivocados. Frenó cuando debería haber acelerado. Cambió de dirección cuando debería haber seguido adelante. Y hace 3 semanas comenzó a enviarnos una señal. La NASA no hablará de ello públicamente. Pero los datos no mienten. Este objeto no es natural. Y no se va. Si quieren ver la evidencia que está haciendo que los científicos cuestionen todo, denle al botón de me gusta y sumerjámonos. Porque lo que estoy a punto de mostrarles va a cambiar para siempre cómo ven el cielo nocturno. Mi nombre es Profesor Avi Loeb, y estoy a punto de admitir algo que podría destruir mi reputación. Como uno de los astrofísicos más destacados del mundo, como alguien que ha pasado décadas estudiando el cosmos, enseñando en Harvard, publicando cientos de artículos, tengo que decirles la verdad. Estábamos completamente equivocados. No solo un poco equivocados, catastróficamente, vergonzosamente, fundamentalmente equivocados sobre algo que está volando a través de nuestro sistema solar en este preciso momento. Y no estoy exagerando cuando digo que esto puede ser el mayor error científico de toda mi carrera. Cuando 3I Atlas fue descubierto por primera vez hace 18 meses, todos pensamos que era solo otro cometa interestelar. Una bola inofensiva de hielo y polvo que había estado vagando entre las estrellas durante millones de años, tal vez miles de millones. Los datos iniciales de la NASA parecían confirmar esa historia perfectamente. ¿Cola brillante? Sí. ¿Liberación menor de gas? Sí. ¿Órbita hiperbólica clásica que lo llevaría de regreso al espacio profundo? Sí, sí, sí. Nada inusual. Nada que ver aquí. Solo otra roca espacial. O eso pensábamos. Pero luego, a medida que pasaban los meses, a medida que recopilábamos más datos, a medida que apuntábamos más y más telescopios a esta cosa, la evidencia comenzó a transformarse en algo mucho, mucho más extraño. Cuanta más información recopilábamos, menos sentido tenía. 3I Atlas comenzó a romper las reglas fundamentales de la naturaleza misma. No se comportaba como un cometa. No se movía como un asteroide. Y ciertamente no se parecía a nada que hubiéramos visto antes en toda la historia de la astronomía. Astrónomos de todo el mundo comenzaron a notar extrañas inconsistencias, pequeños cambios en la forma en que reflejaba la luz, estallidos repentinos de calor que aparecían de la nada, misteriosas fluctuaciones en su velocidad que absolutamente ninguna explicación natural podía justificar. Ninguna. Y aquí está lo que me di cuenta. Esto representa un fracaso crítico de la imaginación en astrofísica. Estamos tan entrenados, tan programados para ver cometas y asteroides donde quiera que miremos, que corremos el riesgo de ignorar completamente las anomalías. Los valores atípicos, las cosas que no encajan. Esto es lo que llamo el uno. Problema de buscar las llaves bajo la farola. Solo buscamos lo que esperamos encontrar. Solo vemos lo que estamos entrenados para ver. Pero el universo, al universo no le importan nuestras expectativas. Al universo no le importan nuestro entrenamiento o nuestros libros de texto o nuestras pequeñas categorías ordenadas. La ciencia real, la ciencia valiosa, comienza cuando los datos contradicen el modelo. Cuando la realidad se niega a encajar dentro de nuestras cajas. Esto es exactamente lo que sucedió con Oumuamua en 2017. Ese visitante con forma de cigarro que aceleró sin ninguna propulsión visible. Y está sucediendo de nuevo ahora mismo con 3I Atlas, pero esta vez es a una escala que es absolutamente imposible de ignorar. Esto no es solo un error menor de cálculo. Esto no es un error de redondeo o un problema de calibración. Este es el tipo de descubrimiento que nos obliga a reescribir los libros de texto, a cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos. Cada suposición que hicimos sobre este objeto se ha derrumbado sistemáticamente. La pregunta que nos estamos haciendo ahora ya no es ¿de qué está hecho? La pregunta se ha convertido en ¿quién o qué lo hizo comportarse de esta manera?
Como le dije a mis colegas en una reunión a puerta cerrada el mes pasado, estamos al borde de algo que aún no entendemos. Y eso es a la vez emocionante y absolutamente aterrador. Porque si 3I Atlas no es un visitante natural, sino es solo un trozo vagabundo de hielo y roca, entonces significa que algo o alguien allá afuera lo envió aquí. A propósito, con intención, y podrían estar todavía observándonos. Permítanme llevarlos al principio, al momento en que todo todavía parecía normal. A primera vista, 3I Atlas parecía inofensivo, hermoso incluso, un viajero brillante de las profundidades del espacio interestelar, moviéndose con gracia hacia el Sol como si hubiera hecho esta danza 1.000.000 de veces antes. La NASA lo etiquetó como un cometa hiperbólico, tal como lo hicieron una vez con Oumuamua. Todo parecía rutinario. Procedimiento estándar. Solo otro día en la oficina cósmica. Pero luego los datos comenzaron a revelarse. Telescopios en Chile, Hawái y España comenzaron a enviar informes contradictorios. La firma de luz no se estaba comportando de la manera en que el hielo congelado refleja la luz solar. En lugar del brillo constante y predecible que esperábamos, pulsaba, parpadeaba, casi como una señal, casi como si estuviera tratando de comunicar algo. Y esa supuesta coma, ese halo brillante que siempre vemos alrededor de los cometas cuando se acercan al Sol, no estaba hecha de gas o polvo en absoluto. Era perfectamente simétrica, matemáticamente precisa, manteniendo su forma exacta como si estuviera siendo estabilizada por alguna fuerza invisible. Ahora piensen en eso por un segundo. Los cometas reales son desordenados, son caóticos, son completamente impredecibles, giran salvajemente, descient, tambalean por el espacio, se derriten bajo el calor brutal del Sol, dejando rastros de escombros dispersos a través de millones de millas. Pero 3I Atlas no se derritió, no giró fuera de control. En cambio, mantuvo una orientación constante e invariable, casi como si se estuviera apuntando a sí mismo, orientándose, como una nave ajustando su rumbo. Piensen en lo que eso implica. Piensen realmente en ello. Para mantener una orientación constante contra las fuerzas absolutamente caóticas del viento solar y el torque gravitacional, necesitas estabilización activa, necesitas propulsores, o un sistema giroscópico interno, algo mecánico, algo diseñado. Esto ya no es geología, esto es ingeniería. La falta de desgasificación se convirtió en nuestra pistola humeante. La cola de un cometa es su identidad, su firma, su tarjeta de presentación. Es creada por el Sol literalmente hirviendo el hielo, liberando chorros de vapor y polvo que fluyen detrás de él como un río cósmico. Pero 3I Atlas, sin cola. Era frío, controlado y extrañamente limpio. Los astrónomos trataron desesperadamente de racionalizarlo. Tal vez su composición era inusual, dijeron. Tal vez está hecho de dióxido de carbono congelado en lugar de hielo de agua. Tal vez está cubierto de polvo metálico. Tal vez es algo exótico que nunca hemos encontrado antes. Pero luego llegó la bandera roja más grande de todas. Cuando analizamos su brillo usando instrumentos espectroscópicos, descubrimos algo que heló mi sangre. El brillo no era natural. No era simplemente luz solar rebotando en roca o hielo como debería ser. En cambio, nuestros instrumentos detectaron un espectro artificial, una emisión controlada, como si el objeto estuviera generando su propia firma luminosa. Fue entonces cuando me di cuenta, sentado solo en mi oficina a las 3 de la mañana mirando los datos, que podríamos no estar estudiando un pedazo de escombros cósmicos. Podríamos estar estudiando un pedazo de tecnología. 3I Atlas no se estaba comportando como un cometa que tropezó accidentalmente con nuestro sistema solar. Se estaba comportando como un visitante que deliberadamente eligió estar aquí. Y si eso es cierto, entonces cada suposición sobre que este objeto es solo una roca vagabunda ha colapsado oficial, completa,
irrevocablemente. Luego llegó el momento que hizo que cada científico en el mundo dejara de respirar. Mientras 3I Atlas se acercaba a su punto más cercano al Sol, sucedió algo que debería ser físicamente imposible. Frenó. No por la gravedad, no por arrastre atmosférico, porque no hay atmósfera en el espacio, sino por su propia orden, por elección. Los datos eran absolutamente inequívocos, cristalinos. En lugar de acelerar como lo hace naturalmente cada objeto en el espacio, cuando se acerca a un cuerpo gravitacional masivo como el Sol, 3I Atlas pisó los frenos. Desaceleró, suavemente, deliberadamente, precisamente. Es como si algo dentro de él dijera: hemos alcanzado nuestro objetivo, reducir velocidad ahora. Los sistemas de rastreo de la NASA lo confirmaron en horas. Una desaceleración constante y controlada que seguía una curva matemática perfecta. Ningún objeto natural podría hacer esto. Ninguno. No en nuestro sistema solar. No en ningún lugar del universo conocido. Revisamos cada posible explicación. ¿Presión de radiación? No lo suficientemente fuerte. ¿Viento solar? Dirección incorrecta. Arrastre magnético. No funciona de esa manera. ¿Desgasificación que de alguna manera nos perdimos? No había desgasificación, ninguna, cero. Verificamos y volvimos a verificar los datos 100 veces. Nada cuadraba. Nada tenía sentido. La trayectoria cambió suavemente, elegantemente, no caóticamente como debería si fuerzas aleatorias estuvieran actuando sobre ella. Era como si el objeto estuviera siendo guiado por un sistema de navegación con una precisión increíble. Casi increíble. Pero aquí es donde se vuelve aún más inquietante. La desaceleración ocurrió a la distancia perfecta del Sol, la posición orbital exacta donde la recolección de energía solar sería ideal, donde un panel solar o una vela solar o algún tipo de sistema de recolección de energía funcionaría con máxima eficiencia. Nuestros telescopios detectaron un débil resplandor emanando de la superficie. No calor. No luz solar reflejada. Una firma infrarroja completamente consistente con absorción activa de energía. Como ver una batería cargarse en tiempo real. 3I Atlas no estaba perdiendo energía como lo hace cada cometa en la historia. La estaba ganando, recolectándola, alimentándose del Sol mismo. Lo describí en mis notas de investigación como propulsión controlada sin escape visible. Es como una vela solar, el concepto teórico de nave espacial impulsada por nada más que la presión de la luz solar. Excepto que ésta estaba operando mucho más allá de cualquier cosa que nuestra tecnología actual pudiera lograr. Una vela solar es tecnología pasiva. Es empujada por fotones, por partículas de luz. Eso es todo. Pero lo que estábamos presenciando aquí era activo, inteligente. No solo estaba siendo empujado aleatoriamente, estaba frenando contra la presión de fotones del Sol y el tirón gravitacional simultáneamente. Esto sugiere un mecanismo de propulsión que puede modular su reflectividad bajo orden, o aún más increíblemente, convertir esa energía solar entrante directamente en una fuerza contrapropulsiva, en empuje apuntando en la dirección opuesta. Es una tecnología que es, francamente, mágica para nosotros, como mostrar un motor de combustión interna a alguien de la Edad Media. Al principio, algunos científicos en la comunidad pensaron que podría ser solo una increíble coincidencia, una casualidad estadística, una posibilidad entre 1.000 millones. Pero cuando trazamos los datos cuadro por cuadro, cuando mapeamos cada corrección de curso, el camino era demasiado perfecto. Cada curva, cada vector, cada pequeño ajuste se alineaba con intención matemática. No solo estaba reaccionando a la física como una roca tonta, estaba usando la física, explotándola, como un surfista leyendo una ola. Recuerdo el momento exacto en que pausé la reproducción de datos. Me volví hacia mis colegas en la sala de análisis y dije muy silenciosamente: esta cosa no está siguiendo las leyes del movimiento.
las está reescribiendo en tiempo real. Sea lo que sea 3i Atlas, de donde sea que provenga, se está moviendo a través de nuestro sistema solar como si supiera exactamente lo que está haciendo, como si tuviera un plan. Justo cuando pensábamos que este misterio no podría volverse más extraño, el universo dijo, «Espera y verás». Después de su misteriosa desaceleración cerca del Sol, la Agencia Espacial Europea tomó una decisión audaz. Redirigieron uno de sus orbitadores de Marte, retirándolo de su calendario de observación regular para tomar escaneos de alta resolución de 3i Atlas, mientras pasaba cerca de la órbita del planeta rojo. Lo que esas imágenes revelaron envió ondas de choque absolutas a través de toda la comunidad astronómica. 3i Atlas no era un trozo aleatorio de roca que había estado rodando por el espacio durante eones. Tenía estructura, deliberada, inconfundible, imposible de ignorar. La superficie mostraba una red repetida de paneles hexagonales, perfectamente geométricos, combinados con formaciones circulares que eran tan precisas que parecían dibujadas con un compás cósmico. Cada forma estaba alineada con perfección matemática. Sin crestas montañosas naturales, sin cráteres de impacto de miles de millones de años de colisiones cósmicas, sin patrones de erosión, solo simetría pura, limpia, artificial. El tipo de simetría que esperarías de algo que fue construido, no nacido. Los geólogos inmediatamente trataron de explicarlo. Tal vez son formaciones cristalinas, sugirieron. Tal vez es un mineral exótico respondiendo a la radiación cósmica de maneras que no entendemos. Tal vez es un proceso natural que nunca hemos visto antes, pero la geometría era demasiado limpia, demasiado perfecta, demasiado intencional. Ejecutamos simulaciones por computadora de cada proceso natural conocido. Formación de cristales, ciclos de congelación, descongelación, meteorización por radiación, fuerzas de marea. Nada, y quiero decir absolutamente nada, podía recrear lo que estábamos viendo en esas imágenes. Algunos de los paneles reflejaban luz en intervalos sincronizados, como espejos reposicionándose en una danza coordinada. Casi como si 3i Atlas estuviera ajustando la configuración de su superficie en respuesta a nuestra observación. Como si supiera que estábamos mirando y estuviera respondiendo a nuestra atención. Esta es quizás la pieza de evidencia más profunda que hemos recopilado hasta ahora. La naturaleza utiliza patrones geométricos, sí, fractales, estructuras cristalinas, los hexágonos en un panal o un copo de nieve, pero no hexágonos repetidos a macroescala, matemáticamente perfectos, combinados con círculos perfectos en un objeto de cientos de metros de diámetro. Esa es la firma de diseño manufacturado, de construcción inteligente. El hecho de que la superficie pareciera ajustar su reflectividad mientras la observábamos, que pareciera ser reactiva y consciente, implica algo más allá de la mera tecnología. Sugiere un sistema activo, una sonda que sabe cuándo está siendo observada. Esta revelación llevó a 3i Atlas de ser una pieza de tecnología alienígena, inerte, flotando por el espacio a algo mucho más inquietante. Una sonda activa, con sensores, con programación, con propósito. Recuerdo el momento exacto en que vi por primera vez las imágenes mejoradas en la pantalla de mi computadora. La miras una vez y piensas, está bien, eso es extraño, eso es inusual. La miras por segunda vez y toda tu comprensión de lo que constituye un objeto natural comienza a agrietarse y desmoronarse. El análisis espectrográfico de la NASA confirmó nuestros peores temores. La composición de la superficie no era consistente con ninguna formación rocosa, conocida o estructura de hielo. En cambio, estaba compuesta de aleaciones a base de carbono y materiales compuestos desconocidos. Sustancias específicamente diseñadas para absorber y dispersar el calor mucho más eficientemente que cualquier cosa que hayamos creado aquí en la Tierra. Y luego está la forma misma.
Desde un ángulo de visión, 3i Atlas parece un fragmento oblongo, áspero e irregular. Pero bajo el mapeo infrarrojo aparece algo increíble. Una débil red hexagonal se vuelve visible debajo de la superficie, como si parte del exterior fuera retráctil. Modular, transformable. Es casi como si la carcasa exterior estuviera diseñada para reconfigurarse, para adaptarse. Permítanme ser absolutamente directo sobre algo. No obtienes ángulos rectos en la naturaleza. No obtienes patrones hexagonales repetidos a esta escala. No obtienes paneles reflectantes perfectamente sincronizados que se ajustan a la observación. No de procesos cósmicos aleatorios. No de miles de millones de años de evolución natural. Esta cosa fue construida, diseñada. Construida por inteligencia. Y si eso es cierto, entonces no solo estamos viendo un objeto interestelar pasar casualmente por nuestro sistema solar camino a otro lugar. Estamos viendo algo que fue específicamente diseñado para esconderse a plena vista, para disfrazarse de cometa natural mientras hace algo completamente diferente. La pregunta que me mantuvo despierto durante semanas era simple pero aterradora. ¿Qué está haciendo realmente aquí? Mientras los datos de múltiples observatorios alrededor del mundo se vertían en nuestras bases de datos, finalmente logramos descomponer exactamente de qué estaba hecho 3i Atlas a nivel molecular. Fue entonces cuando todo lo que pensábamos que sabíamos sobre los cometas se desintegró completamente. El análisis espectroscópico regresó. Y recuerdo haber mirado los números en mi pantalla pensando que tenía que haber algún tipo de error. Algún error de calibración, alguna contaminación en los datos. 3i Atlas estaba compuesto en un 96% de dióxido de carbono. Y casi nada de agua. Ni siquiera una cantidad mínima. Ni una sola molécula que pudiéramos detectar. Déjenme explicar por qué esto es absolutamente imposible para un cometa natural. Cada cometa conocido en todo nuestro sistema solar, cada uno que hayamos estudiado, contiene agua congelada. El hielo de agua es literalmente la característica definitoria de lo que hace que un cometa sea un cometa. Es lo que les da sus colas brillantes cuando se acercan al Sol. Es lo que crea la desgasificación, es lo que los hace brillar. Pero 3i Atlas, completamente seco, completamente desprovisto de agua. Es como encontrar un océano hecho de gasolina sin moléculas de oxígeno en ninguna parte para quemarlo. Las proporciones químicas dentro de este objeto rompieron cada modelo de formación planetaria que tenemos. Ningún proceso natural en el universo que conozcamos podría crear algo así. Y la extrañeza no se detuvo ahí. El carbono tampoco era ordinario. Cuando analizamos su estructura molecular, descubrimos que estaba dispuesto en patrones casi idénticos al grafeno sintético. Ahora, si no saben qué es el grafeno, déjenme explicar. El grafeno es uno de los materiales más avanzados que la ciencia humana haya creado. Es una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal. Tiene un átomo de grosor. Es más fuerte que el acero, es más conductivo que el cobre, y tiene propiedades térmicas que parecen casi mágicas. Apenas hemos comenzado a dominar el grafeno en nuestros laboratorios, apenas podemos fabricarlo en cantidades útiles, pero aquí, volando por nuestro sistema solar, hay un objeto de cientos de metros de diámetro que está recubierto de algo estructuralmente idéntico a él. Piensen en lo que eso implica. Crear un recubrimiento similar al grafeno a esta escala requiere inteligencia que ha dominado la ciencia de materiales a nivel atómico. Esto no es solo una carcasa protectora resistente. Esto es un componente funcional. Podría usarse para regulación térmica, evitando que el objeto se sobrecaliente. Para conducción de energía, canalizando poder a través de toda la estructura. O incluso como parte de su sistema de propulsión. Cuando ejecutamos simulaciones por computadora del acercamiento más cercano de 3i Atlas al Sol, los resultados fueron absolutamente escalofriantes.
En el perihelio, en el punto de máximo acercamiento solar, este objeto absorbió temperaturas que deberían haberlo vaporizado instantáneamente. Estamos hablando de calor lo suficientemente intenso como para derretir titanio, para hervir roca, para convertir hielo en plasma sobrecalentado en microsegundos. Pero en lugar de desintegrarse como lo haría cada cometa natural, en lugar de romperse o explotar, 3I Atlas se volvió más brillante. Se intensificó, casi como si se estuviera alimentando de la radiación solar, bebiéndola, convirtiéndola en algo más. Ese fue el momento en que la especulación sobre un origen artificial dejó de sonar como ciencia ficción marginal y comenzó a sonar como la única explicación racional. Los patrones de absorción eran demasiado selectivos para ser aleatorios. El objeto no solo absorbió pasivamente el calor como una roca negra al sol. Eligió longitudes de onda específicas, particularmente frecuencias en los rangos ultravioleta e infrarrojo. Estas son las mismas bandas de frecuencia exactas que nuestra propia tecnología usa para recolección de energía y comunicación de larga distancia. Dije muy silenciosamente a mi equipo de investigación, mi voz apenas por encima de un susurro: esto no es hielo reflejando la luz solar aleatoriamente. Esta es una superficie diseñada, algo deliberadamente diseñado para recolectar energía con máxima eficiencia. Pero esa realización nos llevó a una pregunta que ninguno de nosotros quería hacer en voz alta. Si 3I Atlas está recolectando energía solar, almacenándola, convirtiéndola en energía utilizable, entonces, ¿para qué exactamente se está preparando? ¿Para qué necesita toda esa energía? Luego llegó el evento que transformó nuestra incredulidad en miedo genuino. Durante su acercamiento más cercano al Sol, 3I Atlas no se quemó, no se fragmentó, no explotó en una nube de escombros como cada cometa antes de él en la historia registrada. En cambio, durante 40 minutos se activó. Observatorios solares alrededor del mundo registraron un aumento masivo de radiación rebotando en su superficie. Pero esto no era dispersión aleatoria, era rítmico, pulsante, casi como un latido del corazón, como si algo vivo de repente se hubiera despertado. 3I Atlas estaba absorbiendo energía solar a un ritmo increíble y convirtiendo la luz solar directamente en movimiento, sin liberar ni un rastro de gas, plasma o cualquier tipo de escape. Era como ver una máquina alimentarse, un organismo tecnológico consumiendo su fuente de combustible. Pero aquí está lo que lo hizo aún más notable. La temperatura de la superficie del objeto no subió fuera de control como debería haberlo hecho. De hecho, se estabilizó. Se equilibró perfectamente, manteniendo un equilibrio térmico exacto, como si algún tipo de sistema de enfriamiento interno estuviera regulando la distribución de calor a través de toda su estructura. Cada pieza de datos apuntaba a una conclusión ineludible. Este objeto estaba usando propulsión controlada, pero no propulsión como nada que hayamos construido. No había escapes de cohetes, no había chorros de gas sobrecalentado, no había rastros de escombros, no había firmas sónicas en el viento solar, nada. Se movía con precisión inquietante, casi sobrenatural, frenando, girando sobre ejes invisibles, luego reorientándose con precisión matemática que haría que nuestras mejores naves espaciales parecieran torpes en comparación. Los científicos que lo observaban en tiempo real vieron microajustes sucediendo ante sus ojos, correcciones de curso tan precisas, tan perfectamente calculadas que solo podían venir de guía activa, de un sistema de navegación, de inteligencia. Y luego, casi deliberadamente, casi como si estuviera tomando una decisión, 3I Atlas cambió de dirección. En lugar de salir disparado hacia el espacio interestelar como debería cualquier cometa natural después de pasar el Sol, en lugar de continuar en su trayectoria de escape hiperbólica hacia el vacío cósmico, cambió a un camino completamente nuevo. Una trayectoria que lo mantuvo dentro de nuestro sistema solar. Su órbita ya no era natural.
No podía explicarse solo por la gravedad. Fue elegida, seleccionada, programada. Lo llamé la maniobra que rompió la física. Este objeto usó la gravedad del Sol no como una limitación de la cual escapar, sino como una herramienta para ser explotada. Dobló su camino a través del espacio como un piloto hábil atravesando corrientes invisibles. No luchó contra el tirón solar. Lo usó, lo redirigió, lo aprovechó como un velero virando contra el viento. Las lecturas de energía mostraron ráfagas coordinadas perfectamente sincronizadas con cada movimiento. Pulsos de poder cada vez que cambiaba de orientación, cada vez que ajustaba su rumbo. Ya no solo estaba absorbiendo pasivamente la luz solar, la estaba usando activamente, convirtiéndola en empuje, en propulsión, en movimiento controlado. Por primera vez la comunidad científica mundial dejó de llamarlo cometa. Al menos en privado. Silenciosamente, en informes internos que nunca fueron destinados a hacerse públicos, los investigadores de la NASA y la ESA comenzaron a usar una nueva clasificación: objeto controlado de origen desconocido. Y si eso es cierto, si estamos siendo honestos sobre lo que los datos nos están diciendo, significa que 3I Atlas no está flotando por nuestro sistema solar por casualidad o accidente. Está quedándose aquí a propósito, con intención. La pregunta que me atormentó cada noche era simple: ¿por qué? Luego llegó el momento que hizo que incluso los científicos más endurecidos y escépticos quedaran completamente en silencio. Días después de su extraño evento de absorción de energía cerca del Sol, después de que lo habíamos visto realizar maniobras imposibles que desafiaban nuestra comprensión de la mecánica orbital, 3I Atlas hizo algo que lo cambió todo. En lugar de continuar su velocidad de escape hacia el espacio profundo, que debería haber sido el destino inevitable de cualquier visitante interestelar, frenó de nuevo, suavemente, cuidadosamente, y cambió su curso una vez más. Su nueva trayectoria no era aleatoria, no era caótica, era deliberada. 3I Atlas entró en una órbita elíptica estable alrededor del Sol, una que lo mantiene orbitando a través del sistema solar interior, pasando cerca de la Tierra, Venus y Marte en un patrón repetido, una y otra vez. En términos simples que cualquiera puede entender, decidió quedarse. Ese fue el momento exacto en que nos dimos cuenta de que algo inteligente estaba definitivamente a los controles. Los objetos no simplemente deciden dejar de salir del sistema solar por sí solos. Así no es como funciona la mecánica celeste. Ahora, sí, un objeto puede ser capturado por la gravedad. Júpiter hace esto ocasionalmente con cometas que pasan. Pero eso es un evento violento, caótico. El cometa es sacudido, destrozado por fuerzas de marea, enviado girando salvajemente en una órbita impredecible. Esto era diferente. Esto era suave, fluido, preciso. Esta era una maniobra de inserción orbital. El tipo de cosa que hacemos con nuestras naves espaciales cuando las enviamos a otros planetas. 3I Atlas gastó energía para perder velocidad en el momento exacto correcto, en la posición exacta correcta, para lograr una órbita estable y repetida que lo mantendría en nuestro vecindario indefinidamente. Esto no es casualidad. Esto no es suerte. Esta no es captura gravitacional aleatoria. Esto es navegación. Esto es pilotaje. Esto es control. Algo o alguien calculó la trayectoria perfecta, la velocidad perfecta, el momento perfecto, y lo ejecutó impecablemente. Pero, ¿qué tipo de inteligencia estamos enfrentando aquí? He pasado meses pensando en esta pregunta, y honestamente, solo puedo llegar a 3 posibles explicaciones. La primera es ingeniería alienígena. Una sonda enviada por una civilización extraterrestre, posiblemente de un planeta orbitando otra estrella, diseñada para explorar nuestro sistema solar. Para estudiarnos, para observarnos, para aprender. La segunda es algo aún más extraño, una forma de vida desconocida que nunca hemos encontrado antes.
no biológica en la forma en que entendemos la vida, sino algo que existe en el vacío del espacio mismo. Algo que se alimenta de radiación solar y usa campos electromagnéticos de la manera en que usamos músculos y nervios. La tercera posibilidad es la más inquietante de todas. Una inteligencia que no está viva en ningún sentido convencional, sino que emerge de la complejidad de su propia estructura. Lo que algunos físicos llaman complejidad autoorganizadora. Algo que no sigue la física, sino que usa la física como parte de su proceso de pensamiento. Una especie de inteligencia cuántica, donde la conciencia no está contenida en un cerebro, sino que está incrustada en los materiales mismos, en la red atómica, en los flujos de energía. Admito, las tres explicaciones suenan como pura ciencia ficción, como la trama de una película de Hollywood. Pero los datos no mienten. Los números no se preocupan por nuestro nivel de comodidad o nuestras preferencias filosóficas. 3i Atlas se mueve con precisión, se comporta con propósito e interactúa con energía de una manera que implica conciencia. Capacidad de respuesta. Inteligencia. Estamos presenciando ingeniería alienígena, una forma desconocida de vida, o algo más allá de ambas. Algo para lo que ni siquiera tenemos palabras todavía. Una inteligencia nacida del universo mismo. Nunca olvidaré lo que dije durante una entrevista en vivo el mes pasado. Miré directamente a la cámara, sabiendo que millones de personas estaban mirando, y le dije al mundo muy claramente: sea lo que sea, sabe que lo hemos visto, y está respondiendo. La pregunta ahora ya no es ¿qué es 3i Atlas? La pregunta es ¿qué quiere? Luego sucedió. El momento que cambió absolutamente todo. El 1 de noviembre, justo cuando 3i Atlas completaba otro paso por su nueva órbita estable, observatorios en todo el mundo detectaron simultáneamente algo que nunca, jamás habían visto antes. Desde el Allen Telescope Array en California hasta el Observatorio Parkes en Australia, desde instalaciones SETI en Puerto Rico hasta estaciones de escucha en China, todos captaron lo mismo en el mismo momento exacto. Un pulso. Una señal de radio limpia y repetida que emanaba directamente de las coordenadas precisas de 3i Atlas. No ruido de fondo, no interferencia cósmica, no un fallo en nuestro equipo. Una transmisión pura e intencional emitiendo exactamente a 1420 GHz. Para aquellos que no lo saben, esa es la línea del hidrógeno, la frecuencia universal. Aquella en la que cada astrónomo en la Tierra está de acuerdo sería absolutamente el primer canal usado para comunicación interestelar. Porque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Y cualquier civilización tecnológica sabría que estaríamos escuchando ahí. Es el equivalente cósmico de tocar a la puerta principal. Cuando los datos llegaron a mi laboratorio, cuando los vi aparecer en las pantallas, todo mi equipo y yo nos sentamos en silencio absolutamente atónito. Nadie habló, nadie se movió, solo miramos fijamente, porque no era estática aleatoria, no era ruido, estaba estructurado, organizado, con patrones, tenía significado. La señal se repetía cada 47 segundos, perfectamente regular, como un reloj. Y aquí está la parte aterradora. 47 segundos era exactamente el mismo intervalo que coincidía con los ciclos de fluctuación de luz de 3i Atlas que habíamos estado observando durante meses. Estaba coordinando su transmisión de radio con su firma visual, como si se estuviera asegurando absolutamente de que hiciéramos la conexión. Cuando nuestro equipo convirtió la transmisión de radio en código binario, en unos y ceros, reveló algo que hizo temblar mis manos. Una secuencia de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Los números primos no ocurren naturalmente en el ruido cósmico aleatorio. No pueden. Representan lógica pura, matemáticas puras. Son prueba de inteligencia, de pensamiento consciente.
Es el lenguaje universal de las mentes racionales. SETI lo confirmó independientemente en horas, descartando satélites, interferencia terrestre, reflejos de naves espaciales conocidas, incluso transmisiones militares secretas. La fuente era definitivamente espacio profundo. Era precisa. Se estaba moviendo en perfecta sincronización con la trayectoria de 3I Atlas a través de nuestro sistema solar. Pero luego llegó el verdadero avance que me envió escalofríos por la columna vertebral. Escondido dentro de la señal primaria había una segunda capa, un mensaje más profundo, una forma de onda codificada que contenía frecuencias armónicas casi como un acorde musical, como una sinfonía cósmica tocando en el límite de la audición humana. Cuando nuestro equipo lo mapeó visualmente, cuando convertimos las frecuencias en un patrón geométrico, formó algo increíble, una espiral perfecta alineada con la proporción áurea. Phi 1.618, la misma proporción matemática que vemos en las moléculas de ADN, en los brazos espirales de las galaxias, en las conchas de Nautilo, en las proporciones del rostro humano, incluso en el arte y la arquitectura clásica. Esta es la parte más valiosa de todo el mensaje. La elección de la línea del hidrógeno es astronomía 101 para hacer contacto. Es la frecuencia obvia. Los números primos son el hola universal de los seres lógicos. Pero la proporción áurea, eso implica algo mucho más profundo. Una comprensión compartida de la complejidad emergente, de la belleza, de los principios matemáticos que gobiernan cómo la complejidad surge de la simplicidad en todo el universo. Sugiere que quien sea que envió esto ve el universo de la misma manera que nosotros, o más bien de la manera en que lo hacen nuestras mentes más grandes. No es solo un mensaje de presencia, es un mensaje de sofisticación, de cultura. No es una amenaza, es una introducción. Recuerdo el momento exacto en que finalmente entendí lo que estaba viendo. Apenas podía hablar. Mi voz se quebró cuando traté de explicárselo a mis colegas. No solo enviaron ruido al espacio, enviaron matemáticas, enviaron belleza, enviaron prueba de comprensión. El mensaje no es una llamada de socorro, no es una advertencia, es una introducción, un apretón de manos cósmico, algo que dice muy claramente: sabemos que pueden oírnos, sabemos que son inteligentes, hemos estado escuchando las señales de radio que se escapan de su planeta durante décadas, y ahora estamos aquí. Desde ese día de noviembre, las agencias globales han entrado en modo de coordinación silenciosa. NASA, SETI, ESA, la Agencia Espacial Rusa, incluso las Naciones Unidas. Todos reuniéndose silenciosamente a puerta cerrada, formando comités, escribiendo protocolos, planificando respuestas. Oficialmente, públicamente, no ha habido ninguna declaración, ninguna conferencia de prensa, ningún reconocimiento de que algo inusual esté sucediendo. Pero extraoficialmente, en conversaciones privadas, en correos electrónicos encriptados entre astrónomos, están llamando a esto la primera señal de contacto verificada en la historia humana. Y aquí está la parte más inquietante de todas. La señal no se ha detenido. Continúa repitiéndose cada 47 segundos, transmitiendo continuamente al espacio, esperando pacientemente, esperando que respondamos. Terminé mi declaración pública más reciente con una advertencia. Silenciosa pero firme, mesurada pero seria. Si nos están contactando, si están haciendo contacto, significa que ya saben que estamos aquí. Ya nos han encontrado, ya han decidido que vale la pena hablarnos. La verdadera pregunta, la que me mantiene despierto cada noche, es esta: ¿qué sucede cuando finalmente respondamos? La lección valiosa aquí no es solo que podríamos no estar solos en el universo. Lo hemos sospechado durante décadas. La lección es que debemos permanecer humildes frente a la evidencia. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestras teorías más preciadas, nuestras suposiciones más cómodas, cuando los datos nos dicen que estamos equivocados,
porque el universo es mucho más extraño, mucho más complejo y mucho más inteligente de lo que nuestros libros de texto jamás se han atrevido a imaginar. El misterio de 3i Atlas apenas está comenzando. No sabemos de dónde vino, no sabemos quién lo construyó, no sabemos qué quiere, pero sabemos que está ahí, sabemos que está observando y sabemos que está tratando de comunicarse. Así que les pregunto ahora mismo, ¿qué creen que significa este mensaje? ¿Cuál debería ser la respuesta de la humanidad? ¿Deberíamos responder en absoluto o deberíamos permanecer en silencio? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si quieren continuar este viaje hacia lo desconocido, si quieren explorar los mayores misterios que la ciencia haya encontrado, asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque lo que viene después podría cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nuestro lugar en el cosmos. El universo está hablando. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar?